Trascendental rueda de prensa sobre extraterrestres. El Trompetas fue ayer a la Casa Pintada de Blanco a su cita con Biden en el Air Force One. Parece que están agotando hasta la última gota del tesoro para financiar sus fiestas con armamento militar en el extranjero. Jaque mate al dólar fiat de la Reserva Federal. Información sobre cuáles son las criptomonedas respaldadas en metales preciosos. Seúl está reconsiderando el envío de armas a Kiev tras la victoria del Trompetas. Trompetas tiene el control absoluto sobre el Estado administrativo. Estupendo mensaje de Ariel Proletario 1. Comenzamos. Si alguien se atreve a defender a los medios de comunicación oficiales hoy en día, pregúntales cómo es posible que no hablen de la trascendental rueda de prensa sobre extraterrestres que funcionarios del Departamento de Defensa dieron ayer en una comisión del Congreso de Estados Unidos. En resumen, los 4 funcionarios que testificaron ante el Congreso sobre el tema OVNI están de acuerdo en que el gobierno oculta a la ciudadanía datos sobre esta crucial cuestión. 2 de ellos están convencidos de que esas naves vienen de otras civilizaciones y otros 2 no están seguros de su procedencia. Lo anterior compartido por Mario Naufal. Siguiente información. El Trompetas fue ayer a la Casa Pintada de Blanco a su cita con Biden en el Air Force One, en el avión presidencial, antes de jurar como presidente. ¿Extraño o no? Biden y Trompetas se reunieron en el despacho oval para tratar sobre la transición de la presidencia oficial. Observen las manos del Trompetas haciendo una señal de punta de lanza, un claro mensaje para los sombreros blancos y la población despierta. Compartido por Noticias Patriotas. Siguiente información. Parece que están agotando hasta la última gota del tesoro para financiar sus fiestas con armamento militar en el extranjero antes de que Trompetas asuma el cargo. El secretario de Estado, Antony Blinken, anuncia que todos los dólares que tenemos a nuestra disposición se destinarán a Ucrania entre ahora y el 20 de enero, cuando Trompetas asuma el cargo. Compartido por Sumer Waffen. Siguiente información. Jaque mate al dólar fiat de la Reserva Federal. John Dowling dice: sí, jaque mate, tiene toda la razón. BRICS tiene al dólar en la mira. El antiguo dólar fiat de la Reserva Federal, claro. Mientras tanto, el presidente de Indonesia, el señor Prabowo, se comunica con el presidente Trompetas para lograr acuerdos. Eso es genial para la moneda de la rupia. El primer ministro Sudani de Irak se reunirá con el presidente Trompetas después de que lo llamara para iniciar una reunión lo antes posible. Sudani y Arabia Saudita, Bin Salman, se reunirán para una cumbre de emergencia y con los kurdos mañana. Parece que están a punto de aprobar todas las leyes importantes y la ley de hidrocarburos, LHC, por fin. ¡Qué coincidencia! Todo esto está sucediendo una semana después de que el presidente Trompetas ganara rotundamente. Estén atentos a que China y Taiwán también se produzca aquí en cualquier momento. Un gran polvorín está a punto de encenderse. Anterior compartido por Gesara News. La siguiente información no es para motivar a nadie en la compra de ninguna criptomoneda. Es simplemente para dar a conocer cuáles son las únicas criptomonedas con respaldo y que valen. No serán las criptomonedas instrumentos de inversión cuando lleguen los cambios, sino más bien servirán para hacer transferencias inmediatas, para que tu dinero no sea robado, ni los bancos puedan cobrarte una comisión alta por dichas transferencias.
El acaparamiento de criptomonedas será ilegal cuando lleguen estos cambios, así como la acumulación de oro, divisas, etc., ya que esto es lo que precisamente el cabal ha hecho durante siglos y ha esclavizado a la humanidad por acaparar riqueza sin que fluya libremente para todos. Información sobre cuáles son las criptomonedas respaldadas en metales preciosos. XRP. Monedas institucionales. Red de contratos inteligentes. Elimina la verificación de terceros. Reduce el fraude y las actividades ilegales. La moneda digital, XRP, actúa como moneda puente hacia otras monedas. No discrimina entre ninguna moneda fiduciaria o criptomoneda, lo que facilita el intercambio de cualquier moneda por otra. XRP proporciona liquidez global, respaldada por oro, parte del ecosistema ISO 20022. ISO 20022 es un estándar industrial mundial que se ha adoptado para regular el intercambio de datos electrónicos entre instituciones financieras. XLM. Moneda digital respaldada por plata, parte del ecosistema ISO 20022. Red XLM/Stellar, la moneda del pueblo. Las personas pueden crear, enviar, comerciar todo tipo de dinero, fiduciario y digital. Naciones subdesarrolladas, asociadas con Visa y MoneyGram. Algo. Moneda digital respaldada por el metal precioso paladio, parte del ecosistema ISO 20022. Así que por el momento, estas criptomonedas aún reciben dinero fiat, pero después de los cambios y estén controladas enteramente por el sistema cuántico financiero QFS, no más. Siguiente información. Según Bloomberg, Seúl está considerando el envío de armas a Kiev tras la victoria de Trompetas. La victoria de Donaldo Trompetas en las presidenciales de Estados Unidos y su postura actual respecto al conflicto ucraniano está impulsando a las autoridades de Corea del Sur a repensar la posibilidad de enviar armas directamente a Ucrania, lo que podría influir significativamente en el transcurso del conflicto. Ahora es menos probable que Corea del Sur envíe municiones a Ucrania, a menos que Pyongyang tome más medidas o esté más claro cómo será la política de Trompetas hacia Kiev cuando ya se encuentre en el poder, señala el medio. Siguiente información por Noticias Patriotas. Trompetas tiene control absoluto sobre el Estado administrativo, que es el Estado profundo estadounidense. Son las agencias de 3 letras las que mantienen a raya a los legisladores, alimentan a los medios con sus narrativas y abren puertas traseras a las plataformas de redes sociales y los motores de búsqueda. Ignoren por un momento a la Cámara de Representantes y al Senado. La primera tarea del Trompetas es desmantelar el gobierno burocrático en la sombra y poner a los grandes medios de comunicación a raya o destruirlos por completo. Una vez que se acaben las amenazas, la intimidación y la difamación mediática, a la legislatura le resultará mucho más fácil apoyar la agenda del Trompetas. Primero la leña, luego el fuego. El tren de la salsa se acabará cuando se pongan coto a las transacciones corruptas que se llevan a cabo dentro del gobierno. Trompetas tendrá acceso absoluto a todos los documentos de inteligencia que existen en los libros. Se desmantelarán los cárteles, se desmantelará Ucrania, se interrumpirán todas las fuentes de ingresos de los delincuentes. El poder del Estado profundo son las mentiras, el subterfugio y la financiación clandestina. Todo eso va a terminar. Mientras tanto, Trompetas cuenta con un enorme mandato popular y es feroz en su retórica. Los imbéciles de traje como Thune y Mike Johnson van a ser destripados políticamente por Trompetas si no se alinean. Trompetas habla en serio. El resto solo están jugando como niños en una tienda de golosinas muy sucia. El poder del presidente sobre el gobierno en la sombra
es clave para ponernos nuevamente en una posición constitucional y quitarle las cadenas a los políticos decentes, al tiempo que se identifica a los traidores y se los empuja al precipicio. Trompeta sabe todo sobre John Thune. No importará. La vieja guardia está de camino a su fin. Siguiente información. Estupendo mensaje de Ariel Proletario 1. Gente, les hago una pregunta sencilla. ¿Creen que esto se ralentizará? ¿Cuánto tiempo seguirá la gente diciendo que algo así es imposible? ¿Cuánto tiempo seguirán dudando del ingenio humano? ¿Cuánto tiempo persistirán en decir que no tenemos la capacidad? ¿Qué creen que se añadirá a esa lista que se considera imposible de lograr? ¿Viajes en el tiempo? ¿Ciudades flotantes? ¿Replicadores de alimentos? ¿Superhumanos? ¿Teletransportación? ¿Medicare holográfico? ¿Viajes dimensionales? ¿Manipulación gravitacional? ¿Dispositivos de comunicación telepática? ¿Implantes neuronales de lenguaje? ¿Colonias interestelares? Lo crean o no, en estos interrogantes que quedan, se está trabajando en ellos mientras hablamos. En este punto, solo están jugando con ustedes mismos si continúan diciendo cosas que se oponen rotundamente a su inevitabilidad. Se quedarán atrás. Abrazar su nuevo paradigma es un cambio de conciencia que requiere un cambio en su comportamiento en 3D para utilizar plenamente las herramientas necesarias para ponerse al día en su evolución hacia la 5D. No se queden atrás. Ya no habrá que andar por la valla. Dejen de escuchar a las personas que se inventan todo tipo de excusas para explicar por qué algo no es real o no se puede lograr. Porque hace apenas unos años decían lo mismo sobre el material que tienen disponible ahora, que hace una década era ciencia ficción. Estas personas son parásitas por naturaleza. Muchos de ustedes están rodeados de este tipo de personas. Son los que no tienen ningún plan, ni deseo de dar los pasos en este ciclo de ascensión. Las energías inferiores y su estupidez los han capturado y se niegan a retirarse de este vacío de baja frecuencia, y quieren que ustedes estén allí abajo con ellos. Solo les queda una elección que decidirá el destino de su existencia. Ya tomaron una, y eso fue elegir a un hombre que les dará las herramientas que necesitan para avanzar más en la nueva era de la existencia, que parece un sueño lejano para algunos en este mismo momento, debido a sus circunstancias y desafíos personales. Como pueden ver, por la reacción de esta última elección, muchos ya han tomado la decisión de permanecer en el viejo paradigma. Déjenlos en paz. Su verdadero potencial aún no se ha alcanzado, y pronto se darán cuenta de lo lejos que han llegado para aceptar con gracia que en un momento ni siquiera estaban interesados en darle la bienvenida a esta nueva forma de vivir y hacer las cosas. Y entonces sabrán lo atrasados que están otros, que se negaron a despertar a su forma superior debido a venganzas contra cuestiones políticas. Acepten este momento como un punto de inflexión, una oportunidad para avanzar hacia una era en la que se desmantelan las limitaciones y se redefinen los límites. El futuro ya no es un horizonte lejano, se está desarrollando ahora mismo, construido por aquellos dispuestos a expandir sus mentes y dejar de lado creencias obsoletas. No permitan que el miedo o el apego a lo familiar los detenga. Esto es fundamental para su capacidad de avanzar. Comprende que la evolución no es solo un viaje físico, es una transformación del pensamiento, una liberación de las cadenas mentales que mantuvieron a la humanidad atada a viejos paradigmas. Esta es tu invitación a ascender, a unirte a un movimiento que valora el progreso, la innovación y el coraje de soñar más grande que nunca. Entra en esta nueva era con un propósito, sin la carga de la duda y la negatividad a las que se aferran otros. Tus familiares, amigos y asociados se han distanciado de ti
debido a tus decisiones políticas. Ahora es tu turno de separarte de la energía en la que ellos encuentran consuelo y que les permitió alejarse de tu vida. Esta lección ha terminado para ti. Tu momento es ahora. Reclámalo, evoluciona y sé testigo de primera mano del potencial ilimitado que te espera. Este video sí tiene activada la opción para comentarios, pero todos serán sujetos a revisión, así que si no te conduces con respeto, tu comentario no lo verá nadie. Por cierto, este no es un video ni un canal de YouTube para debatir. Si te vibra la información que te proporciono con todo el corazón, tómala, pero si no, simplemente déjala pasar. Te agradecería mucho que me regales tu like si te gustó la información. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Me ayudas mucho también si compartes esta información en tus redes sociales y con quien la compartas, pídele que también se suscriba. Para que estés informado de los nuevos videos que voy subiendo, dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te mande notificación cuando esto suceda. Si quieres ser miembro del canal, dale clic en la opción donde dice Unirse. Ahí puedes elegir la membresía que más se acomode a tu presupuesto, considerando que es una aportación mensual, que será recibido con mucho amor por parte de tu servidor. Muchas gracias y muchas bendiciones.